Buenos días, estamos con el doctor Jesús Vizcarra, especializado en el campo de la oncología, con la licenciada en nutrición en alimentos, Araceli Vizcarra, con el profesor Manuel Escutia y el ama de casa María del Rosario, quienes contestarán las siguientes preguntas sobre los conflictos médicos y bioéticos. ¿Qué es la ingeniería genética? La ingeniería genética. Bueno, si quieres, vamos a ver. La ingeniería genética es pues no diseño como tal, pero sí como la comprensión de los principios de las leyes de la genética, cómo manipularlas para que las siguientes generaciones de los organismos que se manipulan tengan mejores características, como en el caso de los injertos desde hace muchísimos años, cuando se mezclaban algunas plantas para que unas plantas tuvieran características de otras y demás, hasta llegar al concepto de hoy en día de los transgénicos. ¿La ingeniería genética es propensa a crear alérgenos? ¿Alérgenos? Sí. Sí, cuando, pues tan simple, si tú puedes manipular una especie de planta para que se comporte de tal manera o para que funcione de tal manera, esa planta evidentemente va a generar algunos pues efectos secundarios, y muchos de esos efectos secundarios van a ser alérgenos. Bien realizada y de manera responsable, no es como que se crea una nueva especie de maíz que es súper tóxica y que se saque al mercado, tampoco funciona así. Pero hay poca ética en muchas ocasiones cuando no sé, cuando se crean estas nuevas especies y que se comercializan sin haberse revisado previamente y son seguras para su alimentación o, bueno, para la alimentación humana. ¿Y cuál piensa usted que es la razón que lleva a un enfermo a pedir que se acabe con su vida? La eutanasia, ¿te refieres? Sí. Eh, Mira, eh, cuando hablamos de eutanasia, en ese sentido, hay que poderla diferenciar del suicidio asistido. La eutanasia en algunas ocasiones implica la no voluntad del paciente porque el paciente no puede elegir, lo cual genera un conflicto distinto. Cuando se trata de suicidio asistido, sería exactamente la misma carga ética que absoluta de cualquier persona que se suicida, ¿no? Yo veo más al que se suicida como una víctima, no del suicidio en sí, sino de algo, o bueno, mi idea es algo debe romperse en lo suficientemente profundo en la conciencia humana como para que la persona ya no quiera vivir. Hay personas que se quiebran así por el sufrimiento, hay personas que se quiebran así por la soledad, por la depresión, hay personas que se suicidan por el dolor físico, por el dolor emocional, el dolor espiritual, qué sé yo. Para mí no hay ninguna diferencia entre... Pero la eutanasia es un pecado porque cualquier forma voluntaria del cese de la vida de otra persona va en contra de dos nociones básicas para el mundo cristiano. La primera es Dios es el que da la vida, Dios es el que, más que la quita, es el que negocia con las voluntades de la propia persona para que la vida se mantenga o no, para que la vida crezca o no. El cristianismo tiene como una máxima absoluta la vida, por lo tanto la vida no se puede quitar. En el caso de la eutanasia, el agravante precisamente es que se toma la muerte como una salida. Es decir, la muerte sirve como un escape a la realidad, como un escape a la lucha de la realidad. Para el mundo cristiano se cree que el sufrimiento puede ser transformado en algo positivo. Desde el punto de vista religioso, Dios otorga la vida al ser humano y Dios es el que decide hasta dónde va a llegar. El ser humano en sí no está ni tiene la facultad de decidir esa parte. Por lo tanto, el hombre al perder la vida, al truncar la vida de otro ser humano, está cayendo en un pecado. Las consecuencias de la eutanasia pueden ser tanto positivas como negativas. Principalmente son para los familiares. Muchas veces el familiar se queda tranquilo de haber hecho todo lo posible por su paciente, mientras que en otras ocasiones existen culpas, rencores, remordimientos
que lo llegaron a llevar también hasta esa situación. La gente no distingue entre la eutanasia, que es ponerle fin a bien morir a un paciente, y una sedación. En la sedación solamente se deja el soporte vital básico a los pacientes, se les quita el dolor, se les quita el sufrimiento, pero no se decide hasta dónde termina la vida. Eso se deja solamente a libre evolución. Mientras tanto, en la eutanasia es aplicar ciertas medidas para terminar con la vida. Pues antes que nada, el médico es la figura responsable de protección hacia el paciente. Ese es su principal objetivo. Cuidar de su bienestar, de darle una calidad de vida, de darle un apoyo a los familiares. Y en una situación como es el cáncer, en una enfermedad terminal, en la mayoría de los casos, pues apoyar al paciente directamente, ¿no? Al recibir la noticia, pues es un shock y se buscan las medidas necesarias para darle un apoyo integral. Yo no lo vería como una alternativa. La medicina paliativa simplemente es aquel tratamiento que ya no lo va a curar por el simple hecho de sí la enfermedad, pero le va a dar una calidad de vida adecuada. Es mezclar el ADN de un organismo a otro. Es el conjunto de metodologías que permite transferir genes de un organismo a otro y expresarlo. Es lo que se obtiene de combinar estos organismos. Son organismos genéticamente modificados, es decir, aquellos que fue alterado a partir de una inclusión de genes externos mediante ingeniería genética. Yo considero que sí, porque pues siempre el trabajar de esta forma contrae riesgos. Sí, por eso se siguen protocolos y medidas de seguridad. Debe serlo. Las alergias se propagan a veces hasta sin notarlo. Es posible crear alérgenos, pero no es su finalidad, ya que por eso se busca mejorar. Hoy en día existen tantos tipos de insectos que ya son más resistentes a los insecticidas, que pues considero que posiblemente no. En mi opinión, considero que hasta cierto porcentaje. Desconozco cuál sería el porcentaje de la reducción de insecticidas, pero uno de los motivos por los cuales se utilizan transgénicos es precisamente por ello. Pues yo considero que solo las grandes empresas. Monetariamente hablando, las empresas transnacionales que las venden, y en otro ámbito los beneficiados son los seres humanos. Sí, porque hay empresas que le dan las semillas a los agricultores para que las siembren en sus tierras y de ahí les pagan un precio injusto. Pero para los agricultores es un precio más o menos mayor al que ellos los venden en sus localidades. En algunos países constantemente se están creando leyes para su regulación, ya que la ingeniería genética avanza constantemente. Son Monsanto, DuPont, Pioneer y Syngenta. En la regulación, la ingeniería genética en México se tiene la ley de bioseguridad, aparte también se tiene al Comité de Bioética.